es lo que se ha hecho en materia de desarrollo urbano y de vivienda en el tiempo que llevamos en el gobierno. Es muy importante el que se conozca cómo desde el gobierno federal se está rescatando a colonias marginadas de las ciudades, de ciudades fronterizas, ciudades turísticas, en donde hay un insultante contraste de hoteles de gran turismo, de más de 5 estrellas, y al mismo tiempo colonias sin servicios, en el abandono. Entonces se está trabajando, interviniendo en esas colonias y se está llevando a cabo este programa en todo el país. Y también que se conozca cómo va el programa de vivienda, que es un programa amplio en beneficio de la gente más necesitada, que no tiene acceso a créditos para vivienda y que ahora tiene posibilidad de recibir apoyos para ampliar su vivienda, rehabilitarla o tener recursos para una vivienda nueva. Todo esto lo lleva a cabo, lo coordina la Secretaría de Desarrollo Urbano y nos ayuda mucho porque hay toda una transformación en el quehacer público del Infonavit. Ya se dijo basta al periodo de saqueo que se registró en el Infonavit, de corrupción en constructoras inmobiliarias, políticos, que dejó como saldo alrededor de 600,000 departamentos abandonados. 600,000 departamentos abandonados. Ese es el saldo de la corrupción del periodo neoliberal en materia de construcción de unidades habitacionales, solo con el propósito de lucro, de beneficiar a gente cercana al gobierno, a familiares de funcionarios públicos. Esto construyendo unidades habitacionales en zonas apartadas, en zonas de alto riesgo, en zonas donde no hay servicios públicos básicos, en zonas en donde nunca se pusieron escuelas, guarderías, centros de salud, donde no podía ir el trabajador y su familia a vivir. Aquí cerca, en el Estado de México, que de repente hubo una fiebre de construcción de departamentos, unidades habitacionales allá apartadas, conseguían los terrenos, los compraban a bajo precio por hectárea y luego los vendían a metro cuadrado, construían huevitos de 30 metros cuadrados, querían que trabajadores de la ciudad se fueran allá a vivir
cuando el trabajador, desgraciadamente, lamentablemente, a veces tarda 2, 3 horas para llegar a su trabajo aquí en la Ciudad de México. Muchos de esos departamentos no fueron ocupados por lo mismo. Entonces, vamos a explicar esto y qué se va a hacer, porque tenemos que poner un punto final. Agreguen todo el coyotaje de abogados que compraban o despachos que compraban supuestamente las carteras vencidas y desalojaban a los trabajadores de sus departamentos. Todo eso ya se detuvo, no hay desalojos y tenemos programas para que la gente vaya regularizando su situación económica. Sobre esto vamos a hablar hoy. Entonces, empezamos con Román Meis. Muy buenos días, muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues como comenta el señor presidente, vamos a hacer un resumen muy breve, muy preciso de lo que conforman las acciones del programa de mejoramiento urbano desde que inició la administración pública del señor presidente. En la primera lámina tenemos lo que es el resumen del 2019, el primer año de gobierno. Tenemos un total de prácticamente 350 obras, casi 18,000 acciones de vivienda se realizaron, 5,000 acciones de regularización de tenencia del suelo. Se estima haber logrado 70,000 empleos directos en lo que corresponde a la parte de las obras públicas, y la población beneficiada en el primer año fue del orden de 2 millones, más de 2 millones de personas beneficiadas, 2.3, esto considerando radios de influencia de 750 metros a 1,5 kilómetros de cada una de nuestras diferentes intervenciones, la población que habita en esos radios de influencia. El total de inversión que se realizó fue en el orden de casi 7,000 millones de pesos y estamos hablando por arriba de 1 millón de metros cuadrados intervenidos, exactamente 1.1 millón de metros cuadrados intervenidos, y ponemos una comparativa de qué quiere decir esto. Son 55 veces la explanada del Zócalo de la Ciudad de México, es el tamaño de la intervención que se realizó. Son 24 municipios, son 11 estados de la República y quisiera yo enfatizar en este año hicimos pues mucho hincapié en la frontera norte. Trabajamos prácticamente en todas las ciudades más importantes de la frontera norte y también nos enfocamos en lo que corresponden a algunas ciudades turísticas, como comentaba el señor presidente. Siguiente lámina. En lo que corresponde en el año pasado, el año 2020, cambiamos un poco la estrategia, ya no estuvimos operando tanto en la frontera norte, estuvimos más en lo que corresponde al centro-sur del país. Tenemos 128 obras, aquí son obras un poco más grandes, de mayor impacto, de mayor tamaño, de 13,000 acciones de vivienda a través de la Comisión Nacional de Vivienda, más de 2,000 acciones de regularización, más de 30,000 empleos directos solamente en la parte de las obras públicas. Los empleos generados en las acciones de vivienda son una población distinta de empleos, beneficiando a más de 1.5 millones de pobladores, igual en los mismos radios de 750 metros a 1,5 kilómetros en relación a cada una de las intervenciones. Prácticamente más de 1 millón de metros cuadrados, esto equivale a 50 veces la explanada del centro de la Ciudad de México y casi 5,000 millones de pesos, 22 municipios, 10 estados de la República. Eso es, digamos, el cierre muy general de las acciones realizadas en este programa en el año pasado. Siguiente lámina. ¿Cuál es la proyección que tenemos este año? Este año, como anteriormente lo ha comentado el presidente de la República, es un programa que sirve dos funciones principalmente.
Uno es mejorar la calidad de vida de la población de las colonias de mayor marginación a nivel nacional, ese es, digamos, el punto central, conformando equipamientos y espacios públicos que históricamente nunca han tenido estas colonias. Estamos hablando de parques deportivos, polideportivos, primarias, secundarias, preparatorias, mercados, centros para policías, estaciones de bomberos, rehabilitación de mercados públicos, centros históricos, corredores comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. El primera fase, lo que corresponde a la fase 1, son los municipios y los estados que al día de hoy ya estamos arrancando obra pública, prácticamente en su gran mayoría ya estamos en cimentación. Ese es el estatus que tenemos al día de hoy. Es una fase que arrancó luego entrando el año. La fase número 2 estaremos pensando a finales de este mes y la primera semana de abril ya empezar estas obras en estos diferentes municipios. Y la fase 3 estaríamos viendo que sería la última fase del año, también una fase muy importante. Todas estas, digamos, acciones que estamos realizando este año toman en consideración poder reforzar 3 de los grandes proyectos del gobierno federal. Estamos hablando del aeropuerto Felipe Ángeles, lo que corresponde al corredor del Istmo de Tehuantepec y lo que es el corredor Maya. Pueden ver que estamos trabajando en los mismos municipios donde están estos proyectos, digamos, de incidencia federal, complementándolos con atendiendo a la población de mayor rezago, las comunidades de mayor rezago, con estos equipamientos, con esta infraestructura básica, con estas acciones de vivienda, y mencionar que también actualizamos los programas de desarrollo urbano, ordenamiento territorial de cada uno de los municipios, y tenemos 4 programas regionales, uno que ya está en su última etapa, que es el programa de desarrollo regional en las inmediaciones del aeropuerto Felipe Ángeles. Vamos a pronto, en 2 meses, ya iniciar los programas de desarrollo regional del Istmo, del corredor del Tren Maya y lo que corresponde el estado de Tabasco debido a las inundaciones que sufrió a principios de año. Estamos hablando en este año 376 obras, 165,000 acciones de apoyo directo a las familias. Son apoyos en el orden de 35,000 pesos que se les dan los recursos para que ellos lo administren, ellos acaben, digamos, la mejora de la vivienda, y apoyos de 90,000 pesos para ampliaciones de vivienda. Recordar que del déficit en materia de vivienda a nivel nacional, de las 9.4 millones de viviendas que tienen alguna necesidad, el 80% se centra en mejoramientos y ampliaciones de las viviendas que actualmente existen. Asimismo, se estima este año poder apoyar con 200,000 empleos directos en lo que corresponde a la parte de obras, 4,000 acciones de regularización, atendemos 17 estados de la República, 80 municipios, una población beneficiada de 1.4 millones de pobladores con los mismos radios de influencia. Estamos hablando de prácticamente 2.7 millones de metros cuadrados intervenidos, o lo equivalente a 131 veces la explanada del Zócalo de la Ciudad de México. La bolsa en conjunto es aproximadamente de 22 millones de pesos. Eso sería, digamos, el resumen de las acciones del programa de mejoramiento urbano en lo que corresponde en los primeros 3 años de esta administración. Siguiente lámina, este es un resumen muy general: 852 obras en total, 140 en temas educativos, 173 calles integrales, 23 centros de salud de primer contacto en su gran mayoría, 156 deportivos o polideportivos, o sea, áreas o espacios que tienen más de 2 o 3 funciones, digamos, en temas de deporte, casi 300 espacios públicos, plazas públicas, centros, digamos, históricos, corredores urbanos, y 61 mercados, 61 nuevos mercados públicos también. Ese es, digamos, el total: 300,000 empleos, más de 196,000 acciones de vivienda, más de 10,000 acciones de regularización. Una población que, si se suma los primeros 3 años, estamos hablando por arriba de los 5 millones de personas beneficiadas con los mismos radios de influencia. Las áreas completas de intervención, prácticamente 5 millones de metros cuadrados, equivalentes a prácticamente 240 explanadas del centro histórico de la Ciudad de México, con una bolsa total de 33,000 millones de pesos.
Esa sería, digamos, la lámina resumen de las acciones del programa en estos primeros años. Y en la siguiente, en lo que corresponde a una de las atribuciones que tiene esta Secretaría, que es la coordinación en materia de política pública en vivienda, podríamos dar un resumen de cuáles han sido los logros en este tema, sumando los esfuerzos de los diferentes órganos en materia de vivienda. Estamos hablando del FOBISTE, del Infonavit, de la Sociedad Hipotecaria Federal y de la propia Comisión Nacional de Vivienda. Los primeros tres son instancias que dan créditos de diferentes modalidades. Y el último, la Comisión Nacional de Vivienda, son subsidios. Hay que recordar estas dos distinciones en relación a la naturaleza, cómo trabajan estas instancias. En lo que corresponde al 2019, estamos hablando de lo que aquí estamos viendo. Son 680,000 acciones en total, en el ramo de las cuales 300,000 pertenecen a materias de autoproducción o, digamos, mecanismos en que la población, ya sea a través de un subsidio o a través de un crédito, pudieron por cuenta propia resolver el tema en materia de vivienda con una ampliación, con un mejoramiento o una adecuación que requieran sus viviendas. En el 2020 aumentamos la colocación de acciones, estamos hablando prácticamente de 700,000 acciones a nivel nacional por cada una de las diferentes instancias y nos mantenemos con un monto muy similar, prácticamente las 300,000 acciones en materia de autoproducción por las distintas instancias. Y la proyección que nosotros tenemos para este año es poder aumentar a prácticamente 870,000 acciones, digamos, va a haber un esfuerzo muy importante por las diferentes instancias en materia de vivienda, también como un mecanismo de poder incentivar la economía. Recordar que la producción o la autoproducción de vivienda prácticamente beneficia a 33 ramas de la economía nacional, ¿no? El acero, el cemento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que sigamos apoyando al desarrollo de tanto el segmento de viviendas nuevas, viviendas usadas, que también es muy importante, como mejoramientos o ampliaciones a las viviendas. Esto sería, digamos, el resumen de las acciones y creo que concluimos con un video. ¿Es cuánto, señor presidente? El programa de mejoramiento urbano transforma el territorio del país llegando a donde nunca se había hecho. Durante los 2 primeros años hemos realizado más de 470 obras en 46 municipios de 19 estados. Además, más de 30,000 familias han podido mejorar, ampliar o construir su vivienda. Con estas acciones se han generado más de 100,000 empleos. Este espacio ya estaba olvidado, había un buen de tierra, los juegos ya estaban bien abandonados, estaban bien oxidados. Se crearon estos espacios con el fin de impulsar la convivencia familiar, de integrar más a la sociedad y a los sectores más marginados. Afortunadamente ya tenemos un espacio recreativo donde pueden venir los niños y los adolescentes a hacer deporte. Nosotros estamos contentos porque van a hacer una biblioteca, una cancha deportiva y un malecón. Yo pienso que estas obras van a beneficiar a mis hijos en el futuro, que son de esta comunidad, les va a tocar a ellos. Es un esfuerzo, pues esto es un equipo y todos ponemos de nuestra parte. La comparación de antes, ahorita ya se va viendo un cambio, se va viendo cosas mejores. Esto va a traer más turistas, más beneficio al comercio, para que esto pues se levante como debe de ser. Yo como vecina me comprometo a seguir participando para el cuidado de este espacio. Me hace feliz porque los niños van a tener un gran futuro. Gobierno de México. Muchas gracias, presidente. Con su permiso, presentarle a la opinión pública lo que hemos venido trabajando en el instituto. Como decía el presidente, desde que llegamos, agarramos 2 premisas que nos ha enseñado el presidente de la República. Por el bien de todos, primero los trabajadores que menos tienen y actuar siempre con honestidad y de cara al trabajador. En ese sentido, en la primera lámina tenemos a cuántos trabajadores hemos beneficiado con distintos programas de reestructuras que nos ha pedido el presidente, incluso algunos los hemos anunciado aquí mismo. Está el caso de 90-10, que son liquidación anticipada, donde al final del periodo de paga de la hipoteca el Infonavit les hace un descuento
para que puedan ya tener la cancelación de su hipoteca, liberar su escritura. También tenemos el programa de responsabilidad compartida, donde hemos convertido esos créditos que eran impagables, que estaban en salarios mínimos, los hemos transformado a pesos con tasas preferenciales y sobre todo con pagos fijos, que era lo que nos pedía la gente. Van 260,000 familias de ese programa. Y finalmente, en estos 2 años hemos operado 1.4 millones de reestructuras en todas las modalidades que tiene el instituto. Antes, el Infonavit, imagínense, tenía hasta un creditómetro afuera del instituto, entonces se obsesionaba con la colocación de crédito y vamos a ver las consecuencias de esa política, pero no se preocupaba si la gente los podía pagar. Entonces nos estamos preocupando porque la gente efectivamente pueda pagar su crédito. Lo que el Infonavit tiene que hacer es buscar que el trabajador sea propietario de su casa cuando quiera comprar, y para la propiedad necesita poder reestructurar esos créditos cuando tenga problemas de pago. Y se han hecho descuentos totales por 100,000 millones de pesos a los trabajadores del Infonavit. En el que sigue tenemos cuántos créditos hemos dado. En estos 2 años también hemos puesto énfasis en dar créditos tanto a la parte hipotecaria, y hemos orientado también los recursos para que el trabajador que ya tiene una vivienda existente que necesite ser mejorada, ampliada, pueda tener recursos pues para mejorarla o para construir una nueva. Y por eso mismo se han otorgado 1 millón de créditos a los trabajadores de México, 676,000 en la parte hipotecaria y un poco más, casi 400,000 en la parte de mejora, construcción, ampliación de vivienda. Y sí señalar que la mayoría de los créditos van destinados precisamente a trabajadores que ganan menos de 12,000 pesos. Incluso eso está un poquito por abajo del promedio del salario registrado ante el Seguro Social. Y son trabajadores que normalmente no tienen acceso al sistema financiero, y por lo tanto el Infonavit es una institución, o debe ser así, de seguridad social que los apoya a tener su vivienda, a construirla y que puedan formar un patrimonio. Vamos así, arrancamos muy bien 2021, por arriba de las metas. Eso desde diciembre empezamos a ver como un repunte en toda la actividad de la construcción, de colocación de créditos, y eso habla también de cómo la economía viene creciendo desde finales del año pasado. En la que sigue tenemos también recordar la reforma a la ley del Infonavit, que va a profundizar cosas que ya venimos transformando, pero que la ley que promulgó el presidente en diciembre pasado van a materializar y sobre todo dejar en ley muchos de los elementos con que venimos trabajando. Entonces los trabajadores van a poder adquirir terreno, van a poder tener créditos directos sin intermediarios y con total libertad para que puedan construir su vivienda, van a poder seguir, por supuesto, comprando vivienda nueva o existente en el mercado, se van a poder refinanciar sus créditos de la banca o del propio Infonavit del pasado, y van a también poder sacar créditos constantes en el Infonavit. Antes el Infonavit estaba limitado a un solo crédito y todo lo demás lo tenía que hacer por fuerza de ley, cofinanciado con la banca. Ahora va a haber un esquema donde se puede trabajar con la banca, pero se puede trabajar directo con el instituto y encadenar los créditos y sobre todo apoyar a las familias a que vayan creciendo su patrimonio. Aquí estamos trabajando en un diálogo constante y en acuerdo con los 3 sectores que integran el instituto, sindicatos, empresas, el propio gobierno, y por mandato de ley y en el transitorio, el 16 de abril, el Consejo de Administración tendrá que aprobar las nuevas reglas de otorgamiento de crédito, las políticas de crédito, y a partir de ahí ustedes van a ver muchos programas nuevos que surgen con la nueva ley. Vamos a estar todo el año presentando nuevas modalidades de crédito, productos y demás que van a beneficiar a la gente, sobre todo a quienes menos tienen. Finalmente, algo que nos había pedido el presidente y que ya se ha señalado aquí en la que sigue, tiene que ver con el tema de las viviendas abandonadas. Ya lo decía el presidente, más de 600,000 viviendas en todo el país equivalen más o menos, imagínense, a todo el área de la zona metropolitana de Puebla, tener esas 600,000 viviendas abandonadas. Pues eso con un modelo donde verdaderamente solo se privilegiaba, como les decía, había un creditómetro. Se buscaba solamente colocar créditos sin importar si se iban a abandonar las viviendas después. Es más, decían, porque a mí me lo decían en la atención, que qué importaba lo de la vivienda abandonada, ya había generado empleo esa construcción. O sea, imagínense cómo veían la vivienda de manera rapaz en todo este periodo. Nosotros decimos, no, la vivienda genera derechos, habilita la posibilidad de ejercer otros derechos.
O sea, incluso ya lo decía el presidente, la propia Constitución dice en el 123 que las unidades habitacionales deben de contar con equipamientos municipales, servicios, etcétera, y probablemente muchos violaron la Constitución durante décadas, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue cancelar los juicios masivos. Eran una figura jurídica verdaderamente perversa, donde trabajadores que vivían o que habían comprado sus casas en Quintana Roo estaban demandados en Nayarit, y luego ni siquiera se les avisaba del juicio y se les declaraba en rebeldía y se les adjudicaba su casa y la gente sin saber. Entonces los paramos, fueron las primeras acciones que tomamos, paramos los juicios y además paramos las ventas de cartera en materia de subastas. Entonces esos se cancelaron y se han presentado y se ha venido trabajando con la Fiscalía General de la República, con las fiscalías estatales en los estados de Coahuila y Nayarit. Se han presentado denuncias ante la Unidad de Inteligencia Financiera para ir deslindando responsabilidades y sobre todo que esto fue un atropello verdaderamente enorme a derechos de los trabajadores, que además, porque perdieron su ahorro y además muchas de estas viviendas estaban financiadas con un subsidio fiscal. O sea, una doble pérdida de recursos tanto de la Federación como del propio ahorro de los trabajadores. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ya estamos terminando de hacer las acciones judiciales, estamos planeando toda la ruta de qué sigue en lo jurídico. Es un asunto verdaderamente complejo, pero como decía el presidente, hay que poner el punto final. Hoy tenemos detectadas al menos 100,000 viviendas que se pueden recuperar. Esto es un panorama inicial. Creo que valdría la pena después detallar el programa y sobre todo con la posibilidad de, resolviendo lo jurídico, poder recuperar también más viviendas y señalar cuáles son aquellas que están, por ejemplo, en zonas de riesgo que ya no se pueden recuperar. O sea, simplemente porque la Ley General de Protección Civil indica que sería un delito recuperar o revender esas viviendas, ponerse en riesgo a la población. Entonces, una vez que tengamos todo esto, vamos a ir detallando todos los pasos del programa, tanto en la parte jurídica, judicial y de responsabilidades, pero sobre todo lo que nos importa es también ya devolver a la gente todo esto, regenerarlo urbanamente, integrarlo a las tramas urbanas y que pueda verdaderamente ser motivo de desarrollo de las comunidades, ¿no? Esto era algo que teníamos pendiente informar. Con esto termino, presidente, y también tendríamos un video. Muchas gracias. Gracias, Carlos. A mí me nombran Jazmines y se me viene un fraccionamiento fantasma. Cuando nosotros nos entregaron este fraccionamiento dijeron que era para vivir dignamente. La casa estaba llena, el cocinero estaba quemada por dentro. Pues ellos la iban a volver a restaurar desde el principio. Tuve problemas con la luz, tuve problemas con el drenaje. De hecho, mi predial estaba batallando para cambiarlo porque la inmobiliaria no sé dónde está, la que me lo vendió. El predial está a nombre del antiguo dueño todavía. Eso todavía no lo he podido cambiar. Hay muy pocas casas habitadas, algunas están vandalizadas, quemadas. Hemos tenido secuestros en casa habitación de aquí mismo. Empezaban a prenderle fuego a las casas, a los techos de esos de foamy, pues rápido se prenden y empezaban a hacer ese tipo de maldades. Se apagan las luces, se apaga el sol, la gente ya no sale, que le vaya a salir gente, los asalte, le quite lo poco que ellos han trabajado para tener. Hay mucha madre soltera que va a trabajar y regresaron a la casa porque llegaron de la maquiladora y la encontraron vacía. Hacerles un hincapié a todas esas inmobiliarias, a esas constructoras que se dedican a estar haciendo casas y casas y casas, que las casas se están despoblando y siguen haciendo más fraccionamientos en vez de acomodar las casas que estén desocupadas. Hay muchas casas que están desperdiciadas. Pues yo mis hijos me los llevo a limpiar conmigo, el parque, que aprendan a amar su entorno. La escuela está aquí nosotros, en nuestras casas empieza. Todos los vecinos, que somos muchos, pues merecemos una oportunidad. Como cuando se vendieron las casas, que estaba todo bonito. Debemos de cuidar nuestro entorno a la niñez y que van a ser nuestros representantes a futuro. Como parte del programa de regeneración de vivienda abandonada,
La SEDATU y el Infonavit, en colaboración con las autoridades estatales y municipales, trabajan en elaborar estrategias para impulsar metodologías y procesos para mejorar la calidad en las viviendas. A lo largo del sexenio, se regenerarán más de 100,000 viviendas abandonadas en el país. Gobierno de México.